Una hermosa joven se acercó a la puerta de un muchacho. Parecía muy emocionada por la cita que tenían hoy. Incluso había preparado una caja de almuerzo como regalo para la ocasión especial. Pero el joven no recordaba tener una cita con ella. El joven, confundido, le preguntó quién era, pero ella no pareció entender la pregunta. Obviamente, era la novia de Rikun, y su expresión era casi de dolor porque él le preguntara algo tan extraño. Empezó a sospechar algo, pensando que había otra razón por la que no la dejaba entrar. Quizás la estaba engañando con alguna chica de la oficina. Exigió saber dónde estaba esa rompehogares. El joven la interrumpió y le explicó que él no era Rikun. Inmediatamente, ella se deshizo en disculpas por la confusión. Resultó que, con las prisas por salir de casa, se había olvidado de ponerse las lentillas. Había pasado una semana desde la última vez que el joven vio a aquella chica extraña. De repente, se dio cuenta de que había mucho ruido fuera y descubrió que su vecino de al lado se había mudado. El joven nunca le había visto la cara, solo a los de la mudanza sacando los muebles uno por uno. El joven regresó a casa, disfrutando de la comodidad familiar, pero apenas unos minutos después, el timbre volvió a sonar. El joven abrió lentamente la puerta, y la chica de la semana pasada asomó la cabeza para mirar. Parecía nerviosa, no paraba de moverse en el sitio, y luego le preguntó si todavía se acordaba de ella. El joven asintió levemente, recordando claramente que era la novia del vecino que acababa de mudarse. Ella cerró los ojos, con aspecto cansado, y luego le dijo que había roto con él hacía unos días. El joven le expresó sus condolencias. Explicó que el chico la había estado engañando, o más bien, tenía una doble vida, a pesar de tener una novia tan guapa y entregada como ella. Rikun solía llevar a otras mujeres a su casa por todo tipo de razones, diciendo que era por trabajo o que solo eran buenas amigas. El joven sintió un poco de rabia por ella y preguntó: ¿qué clase de idiota le haría eso a una joven tan amable como tú? Ella soltó una pequeña risa, intentando quitarle hierro al asunto para cambiar de ambiente. Dijo que había venido hoy para disculparse por las molestias que le había causado en su visita anterior. Le ofreció con delicadeza una pequeña bolsa de papel, dentro de la cual había un pastel que ella misma había horneado. El joven sonrió para tranquilizarla, diciéndole que no había sido ningún problema. El joven la invitó a pasar y se ofreció a prepararle una taza de té. Parecía que había tenido un día difícil. La invitación del joven la sorprendió y sus ojos se iluminaron. Sonrió radiante, aceptando felizmente la invitación y entrando en el apartamento del joven. Parecía ansiosa por pasar un rato con el joven, aunque aún así se disculpó educadamente por molestarle. Por desgracia, el joven no se dio cuenta de la extraña mirada en sus ojos mientras ella cerraba silenciosamente la puerta detrás de él. El joven se disculpó por el desorden de su casa, ya que no estaba preparado para recibir visitas. Pero ella solo sonrió, sin darle importancia, y dijo que su habitación estaba en realidad más ordenada de lo que él decía. El joven se preguntó si solo estaba siendo educada o si de verdad le estaba haciendo un cumplido. El joven estaba a punto de ir a la cocina para cortar y servir el pastel. Le preguntó si no le importaba esperar un momento mientras preparaba el té. Ella levantó la vista, explicando que el pastel era demasiado pequeño para cortarlo en porciones individuales. Le dijo al joven que no se preocupara por su parte, y que ella sería feliz si él se lo comía todo. Llamó al joven Ikuto, y en ese momento, un pensamiento extraño se le cruzó por la mente. Él nunca le había dicho su nombre. Ikuto se giró para mirar a la chica y le preguntó cómo sabía su nombre. Rápidamente inventó una razón, diciendo que una vez le habían entregado por error parte de su correo en el buzón de su exnovio y que recordaba su nombre porque era bastante peculiar. La explicación parecía plausible, así que Ikuto no le dio más vueltas. Ella se disculpó por haberle asustado un poco y parecía genuinamente arrepentida. Entonces se dio cuenta de que no se había presentado. Dijo que su nombre era Yue y comentó que parecía que el destino los había unido. Dijo que esperaba que pudieran llevarse bien. Ikuto se sintió un poco indeciso sobre la idea de acercarse más a Yue, especialmente porque acababa de romper con su vecino. Había claramente muchas señales de alarma, pero parecía que una vez más estaba ajeno a todo, sin darse cuenta de cómo la luz se desvanecía lentamente de los ojos de ella. Ikuto abrió con cuidado el pastel que Yue le había preparado. El pequeño pastel estaba hermosamente decorado, e incluso tenía fresas, su fruta favorita. Ella esperaba que el pastel fuera del gusto de Ikuto y observaba con ansiedad cómo empezaba a comer. Ikuto cogió un tenedor, notando la intensa mirada de Yue sobre él. Ikuto le dijo que le estaba poniendo nervioso. Finalmente, Ikuto dio un bocado al dulce pastel y se dio cuenta de que estaba realmente delicioso. Yue pareció increíblemente aliviada. Explicó que hacía tiempo que no horneaba y que le había añadido una medicina, así que le preocupaba que Ikuto notara alguna diferencia en el sabor. Espera, ¿acabas de decir que le has puesto una medicina? La cabeza de Ikuto de repente se volvió confusa y su visión empezó a nublarse.
Debería haber entrado en pánico, pero extrañamente sintió una rara sensación de paz. Ikuto vio aparecer una sonrisa sospechosa en el rostro de Yue. Todo se volvió negro, y lo último que Ikuto escuchó fue a Yue deseándole buenas noches. Cuando se despertó, a Ikuto le palpitaba la cabeza y no podía recordar lo que había pasado. Yue estaba aquí hace un segundo, y entonces Ikuto sintió algo suave y cálido en su mejilla. Ikuto abrió los ojos y vio a Yue inclinada sobre él. Parecía que su mano le había estado acariciando mientras dormía. Ikuto preguntó cómo había podido quedarse dormido así. Ella le explicó que debía de estar agotado después de un largo día de trabajo. Ikuto aceptó su explicación sin ninguna sospecha, pero entonces se dio cuenta de que su cabeza descansaba en el regazo de ella. Demasiado avergonzado y tratando de mantener un mínimo de cortesía, Ikuto se incorporó rápidamente. Definitivamente, esto no era algo que Ikuto haría normalmente con una chica. Ikuto acababa de conocer a Yue, pero ella se rió y le aseguró que no había nada de qué preocuparse, porque había disfrutado mucho viendo su cara mientras dormía. Ikuto no sabía cómo reaccionar a eso. Simplemente se sentía confundido, incapaz de creer que se había quedado dormido en el regazo de Yue de esa manera. Aunque Ikuto había estado haciendo muchas horas extras últimamente, pero... Mirando hacia afuera, Ikuto se dio cuenta de que ya era más de las 6 de la tarde. De repente, Yue exclamó, y luego se preparó apresuradamente para irse, pensando que se había quedado demasiado tiempo. Ikuto se disculpó por no haber sido un mejor anfitrión, pero Yue le aseguró que no pasaba nada. Yue le preguntó con audacia si podía visitar a Ikuto de nuevo. Al no ver ningún problema en ello, Ikuto dijo que estaría encantado de que volviera a pasarse por allí. Yue sonrió alegremente, diciendo que ella también tenía muchas ganas de volver a ver a Ikuto. Después de que Yue se fuera, Ikuto regresó a su habitación pensando como en un sueño en lo mona que era Yue. Pero aún así no podía evitar preguntarse por qué se había desmayado de esa manera. Ikuto se dio cuenta de que los platos estaban lavados y guardados ordenadamente, mientras que la habitación parecía incluso más ordenada de lo habitual. Yue debía de haber limpiado la casa mientras Ikuto estaba inconsciente. Ikuto casi se sintió culpable por ello. Mientras tanto, Yue apretaba con fuerza en su mano una llave del apartamento de Ikuto. Estaba tendiendo la ropa alegremente, ya que era día de colada. Yue rozó por accidente la ropa interior de Ikuto. Casi retrocedió de la vergüenza, pero a pesar de su bochorno, se dijo a sí misma que tenía que esforzarse al máximo por el bien de Ikuto. Después de todo, planeaba convertirse en su novia ideal. Esa tarde, Ikuto regresó a casa y le pareció extraño ver la ropa ya tendida. Ikuto llamó rápidamente a su madre para preguntarle si había pasado por su casa. Su madre lo negó de inmediato, confirmando que la llave de repuesto de Ikuto seguía en su casa. Ikuto hizo planes al instante para ir a casa de su madre a recuperar la llave. Algo no encajaba, pero Ikuto no sabía decir exactamente qué era. Mientras tanto, Yue, con un disfraz perfecto, escuchaba algo felizmente en su teléfono. Resultó que Yue estaba escuchando a escondidas la conversación de Ikuto con su madre. Yue se rió para sus adentros al oír a Ikuto pensar que su madre había venido hasta allí solo para hacerle la colada. Yue pensó que Ikuto era muy ingenuo. Unos días después, Yue observaba en silencio a Ikuto desde la distancia mientras entraba en su oficina. Apenas podía contener la emoción al ver lo guapo que estaba Ikuto con traje, y temblaba de felicidad. Un par de chicos se fijaron en Yue. Atraídos por su belleza y su figura seductora, decidieron acercarse a ella para hablar. Intentaron ligar con Yue, pidiéndole que fuera a divertirse con ellos. Sin embargo, los ojos de Yue se oscurecieron al instante, perdiendo por completo su amabilidad. Con una voz fría y cortante, dijo que estaba esperando al hombre que amaba y les exigió que se fueran de inmediato. Es más, Yue incluso les dijo que ellos... Uno de los chicos le susurró a su amigo que a esta chica le pasaba algo grave y que era mejor que la dejaran en paz. El otro chico se echó a reír, llamando a su amigo cobarde por asustarse de algo así, pero el primer chico insistió en que debían irse de allí inmediatamente. A las 6 de la tarde en punto, Ikuto salió de la oficina tras un raro día en el que terminó pronto de trabajar. Estaba cansado, y Poro chocó por descuido con una chica, haciendo que el contenido de sus bolsas se derramara por el suelo. Resultó que la chica era Yue. Ikuto pensó que era una coincidencia bastante interesante. Yue pareció gratamente sorprendida de ver a Ikuto. Explicó que había cerrado su tienda temprano para hacer unas compras. Ikuto seguía bastante sorprendido de encontrársela, pero se sorprendió aún más al saber que tenía y regentaba una tienda. Mientras ayudaba a Yue a recoger sus cosas, la mano de Ikuto tocó accidentalmente la de ella. Casi podía oír el corazón de Yue latiendo con fuerza. Yue dijo que hoy había comprado demasiadas cosas, así que estaba a punto de invitarlo a alguna parte. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, fue interrumpida por un alegre «Senpai» de una de las compañeras junior de Ikuto. Ikuto no se dio cuenta, pero Yue pareció estar a punto de perder la compostura. Una chica alegre de pelo corto corrió hacia ellos.
Ikuto reconoció de inmediato esa actitud enérgica y su característico diente salido. Era Edano, su junior brillante y enérgica, que le estaba pidiendo ir a tomar algo. Edano finalmente se fijó en Yue y de inmediato preguntó quién era. Antes de que Yue pudiera declarar que era la novia de Ikuto, Edano se le adelantó. Preguntó en voz alta si Yue era la novia de Ikuto. Ikuto se apresuró a negarlo, diciendo que se equivocaba. Explicó rápidamente que Yue era solo la exnovia de su antiguo vecino y que se habían hecho amigos después de algunos incidentes. Cuando Edano entendió la situación, se sintió inmensamente aliviada, y ese alivio no escapó a la aguda mirada de Yue. Yue miró a Edano con unos ojos que podían atravesar a esta intrusa. Edano llamó a Matsuda, otro colega de Ikuto, diciendo que Ikuto podía unirse a ellos para tomar algo. Pero un momento, Ikuto ni siquiera había dicho nada. También le preocupaba que Yue pudiera sentirse excluida. Edano acercó a Matsuda y en el momento en que vio a Yue, pareció quedar cautivado al instante. Matsuda se presentó como uno de los compañeros de Ikuto y Yue asintió educadamente a modo de saludo. Edano se despidió de Yue con la mano y luego intentó arrastrar a Ikuto con ella y Matsuda. Pero Ikuto recordó que Yue todavía estaba hablando con él, así que intentó preguntarle qué estaba diciendo. Matsuda, al oír que Ikuto ya tenía planes, estuvo a punto de dejarlo ir, pero por alguna razón se quedó callado. Yue forzó una sonrisa valiente, asegurándole a Ikuto que siempre podría visitarlo en otro momento. Le prometió alegremente que le haría galletas la próxima vez, e Ikuto lo esperó con ansias. Edano instó en voz alta a Matsuda a que hiciera lo suyo, y Matsuda inmediatamente le pasó un brazo por los hombros a Ikuto, llevándoselo hacia el bar favorito del grupo. Edano volvió a saludar a Yue con la mano, e Ikuto consiguió despedirse desde la distancia. Yue, con una sonrisa en el rostro, le devolvió el saludo. Sin embargo, en el momento en que Ikuto y sus amigos estuvieron fuera del alcance del oído, Yue y Edano se lanzaron una mirada, como si sus miradas estuvieran enzarzadas en un duelo. En sus mentes, solo puede quedar una. Ikuto se sentó con Matsuda y Edano en su lugar de siempre, en la barra de su bar favorito. Era una noche de viernes concurrida. Edano comenzó a hablar del accidente de tráfico que acababan de ver de camino al bar. Expresó el miedo que sintió al presenciarlo. Matsuda añadió que un coche había atropellado a dos jóvenes y que estaba preocupado por su estado. Ikuto asintió con empatía, coincidiendo en que era algo realmente terrible. Edano dijo que se sentía un poco ansiosa por volver a casa sola después de ver un accidente así. Sin embargo, la mente de Ikuto se desvió sin querer hacia Yue, quien sabía que también tenía que caminar sola a casa. Al notar que Ikuto estaba absorto en sus pensamientos, Edano lo miró de reojo y le preguntó en qué pensaba. Ikuto admitió con franqueza que estaba pensando en Yue, y preocupado por su seguridad. Esto pareció molestar un poco a Edano. Se irritó y le recriminó que, teniéndola a ella justo delante, estuviera preocupado por otra persona. Ikuto balbuceó una disculpa, intentando calmar las aguas. Matsuda, con una actitud alegre, bromeó diciendo que él también estaba allí, pero fue silenciado de inmediato cuando Edano le pisó el pie con fuerza con el tacón, haciéndole soltar un quejido de dolor. Edano le aseguró a Ikuto que Yue estaría bien volviendo a casa sola. Mientras tanto, Yue ya había comenzado su investigación, usando su talento natural para la búsqueda de información para recopilar cada detalle sobre la vida de Edano. Por ejemplo, Yue descubrió que Edano tenía 24 años, que sus padres todavía gozaban de buena salud, y lo más importante, que vivía sola. En el bar, Matsuda se levantó para ir al baño, dejando a Ikuto a solas con una Edano ligeramente ebria. Edano le preguntó a Ikuto si no iba a tomar otra copa. Él respondió que ya había bebido suficiente, pero expresó su preocupación porque ella tuviera que volver a casa sola. Edano se enderezó e insistió en que estaría bien. Sin embargo, compartió que estaba un poco preocupada por algo. Ikuto le preguntó qué le inquietaba, e inesperadamente, Edano extendió ambas manos hacia él. Le preguntó a Ikuto si estaría dispuesto a ir a algún lugar con ella, solo los dos. Ikuto se quedó atónito ante la repentina invitación, con las manos temblorosas, sin saber cómo reaccionar. Él retiró las manos y se disculpó. Le explicó que ambos habían bebido un poco de más y que, fuera lo que fuera lo importante en lo que Edano estuviera pensando, probablemente sería mejor dejarlo para la semana siguiente. Edano, que parecía casi destrozada por la respuesta de Ikuto, se quedó sentada con una expresión de decepción. Cuando Matsuda volvió a la mesa, el grupo se dirigió a la salida. Caminaron un corto trecho hasta una intersección donde cada uno tomó su camino. Ikuto le confió la seguridad de Edano a Matsuda, y Matsuda le aseguró que estaría a salvo. Matsuda y Edano caminaban por una calle bastante desierta. Matsuda comentó que Edano parecía un poco fría esa noche. Edano le dijo de inmediato que cerrara su inútil boca. Se detuvieron cerca de una tienda de conveniencia, y Matsuda se disculpó un momento. De repente, Edano recibió una llamada de un número desconocido.
Contestó diciendo «Hola» a una línea aparentemente en silencio, pero entonces escuchó una voz familiar. Yue le preguntó a Edano si había disfrutado de su pequeña reunión con Ikuto. Las alarmas se encendieron en la cabeza de Edano. Reconoció la voz de Yue, aunque estaba un poco sorprendida por la llamada repentina. Edano le preguntó de inmediato a Yue cómo había conseguido su número de teléfono. Sin embargo, Yue no respondió a la pregunta de Edano. En su lugar, se disculpó por llamar tan tarde y le pidió a Edano que le hiciera un pequeño favor. Yue le relató la pelea con su exnovio, admitiendo que tal vez ella tuvo parte de la culpa por no advertir a la chica con la que la estaba engañando. Esta vez, estaba decidida a no cometer el mismo error. Yue le exigió a Edano que prometiera no volver a acercarse a Ikuto si apreciaba su vida. Edano casi escupió del asombro. A pesar de no tener ninguna bebida en la mano, estalló en carcajadas, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Después de recomponerse, Edano respondió que ella e Ikuto eran simplemente compañeros de trabajo, una subalterna y un superior, y que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Yue le agradeció a Edano su cooperación y dijo que le tomaría la palabra. En ese preciso instante, sin embargo, alguien pareció acercarse a Edano desde las sombras. Unos minutos más tarde, Matsuda regresó con los brazos llenos de bebidas embotelladas. Notó que Edano parecía extraña y le preguntó qué le pasaba. Edano sonrió, negó con la cabeza y dijo que había cambiado de opinión. Más tarde, mientras Ikuto se preparaba para dormir, no tenía ni idea de lo que se estaba sucediendo fuera. Ikuto se sentía un poco preocupado por si había rechazado a Edano con demasiada dureza, pero tampoco se atrevió a decir que había estado pensando en Yue cuando Edano le pidió que salieran a solas. Cansado y agotado, Ikuto estaba a punto de dormirse cuando oyó el timbre de la puerta. Sonó 2 veces más, seguido de 2 golpes rápidos. Se preguntó quién podría estar visitándolo a esas horas. Al mirar por la mirilla, Ikuto vio a Matsuda intentando sostener a una Edano que estaba, a todas luces, borracha. Abrió la puerta rápidamente y le preguntó a Matsuda qué había pasado. Matsuda le explicó que él y Edano habían ido a por otra ronda, pero que cuando se ausentó unos minutos, al volverse la encontró completamente borracha. Como no sabía dónde vivía, no tuvo más remedio que traerla a casa de Ikuto. Ikuto se puso una mano en la cadera, se frotó las sienes y suspiró. Sabía que no podía dejar a Edano en ese estado, así que aceptó que Matsuda la entrara hasta que se le pasara la borrachera. Matsuda dejó a Edano suavemente en el suelo y le quitó los zapatos con cuidado, pero entonces de repente se disculpó, diciendo que tenía que levantarse temprano a la mañana siguiente. Matsuda se fue, dejando a Ikuto a solas con una Edano inconsciente. A Ikuto le incomodaba dejar que una colega entrara en su casa a esas horas, pero no tenía otra opción ya que Edano no estaba en condiciones de volver a casa sola. Ayudó a Edano a entrar en su apartamento y le ofreció un poco de agua mientras esperaba. Sin embargo, Ikuto no se percató de la sonrisa pícara que se dibujaba lentamente en el rostro de Edano. Afuera, Matsuda iba de camino a casa con una expresión de preocupación y conflicto. Esperaba haber hecho lo correcto al dejar a Edano con Ikuto,